Buenas noches, bienvenidos señores, a todos los presentes a este ciclo de conferencias que estamos brindando todos los días viernes a las 7 de la noche en CAMEX relacionado al curso Gestión de la Cadena de Suministro. En esta oportunidad les traigo el tema de hablar de 6 aspectos de la ventaja competitiva cuando manejamos los criterios de producción. Soy el ingeniero Walter Moncada Cárcamo y voy a tener el gusto de presentarles una idea probablemente diferenciadora. Cuando hablamos de ventaja competitiva, hay dos conceptos o dos tendientes o dos senderos. Uno es de Michael Porter. Cuando habla de la ventaja competitiva, él trabaja en 3 puntos. El enfoque, es decir, nicho de mercado, el bajar los costos o optimizar el manejo de los costos y diferenciación. Entonces, Michael Porter prácticamente concentra su idea de ventaja competitiva en 3 aspectos claramente definidos, ¿no? Enfoque, costos y diferenciación. La otra corriente es la corriente que defiende Cham-King en las estrategias del Océano Azul, un método totalmente revolucionario, sistémico, orientado un poco a ese pensamiento socrático que deben manejar las compañías. Y sí, lo que hace él es darle otra orientación. La palabra Océano Azul contradice un poco eso del océano rojo que de alguna manera ocurre cuando las empresas compiten con otras, ¿no? Siempre hay muertos o siempre hay empresas que mueren y por eso se llama océano rojo. En contraposición a eso, el océano azul tiene otro enfoque muy importante, muy diferenciador, muy interesante. Son 2 aspectos. Pero yo voy a traerles ahora otra idea, ¿no? De buscar una ventaja competitiva, que probablemente no se discute en este aspecto, porque hay estos 2 aspectos de los que hemos estado hablando, tanto de Michael Porter o de Cham-King en su estrategia de ventaja competitiva en Porter y estrategia del Océano Azul en Cham-King, están pensados en la mercadotecnia, están enfocados en el mercado. Esto que traigo yo acá está enfocado en la producción, ¿no? ¿Cómo obtenemos una ventaja competitiva en un proceso productivo? Es una pregunta, ¿no? Bastante interesante. Vamos a ver sobre eso. Así que para hablar de ventaja competitiva, vamos un poquito a traer los conceptos que hemos estado dando, ¿no? Por ejemplo, observen ustedes la diapositiva y habla de que es el área en la que la empresa va a sobresalir, va a atraer clientes, quedando fuera del alcance de sus competidores. Esa es una ventaja competitiva. Bueno, todos estamos acostumbrados a manejar costos, así que Porter habla de menor costo y diferenciación, así que habla de un producto más innovador, un mejor servicio a los clientes. Debe ser esto sostenible, ¿no? Porque si no, los competidores tratan de igualarlo o de mejorarlo, ¿no? No olviden que lo único constante en el mercado es el cambio. La idea es dirigir esfuerzos hacia capacidades de la organización que para los de la competencia no puedan o se les sea difícil lograr o mantener. Entonces seguramente alguien está pensando, bueno, el precio, ¿no? Si yo tengo mejor precio, voy a poder competir. Bueno, no siempre es así, ¿no? Si no, ¿por qué pagamos un café mucho más caro en Starbucks? Un café nos cuesta entre 10 a 15 soles cuando podríamos tomar un buen café peruano en un restaurante por, pues máximo, pues 4 o 6 soles, ¿no? ¿Por qué pagamos más? ¿Cierto? El concepto de valor ha ido incrementándose en la posición de ventaja competitiva y ahora nosotros pagamos por el valor. Pero sin salirme del tema, habría un poco que conversar otros aspectos que probablemente no se han tocado, ¿no?
porque en realidad estamos en una carrera, todos, ¿cierto? Así que estaremos perdiendo la carrera, depende en qué año de industria estamos, ¿verdad? Porque a partir del año 2000 ya no se puede hablar de un tipo de industria. En el 70 hablábamos de industria pesada, en el 75 de los electrodomésticos, en el 80 de automotriz, ¿no? Ahora estos cambios hacen que exista una carrera sin precedentes en todos los aspectos de la manufactura y entonces van apareciendo nuevos términos. La calidad ha tenido un empuje sumamente alto, ¿no? O sea, antes se hablaba de calidad y se hablaba de defectos, ¿no? De defectos partes por millón, ahora no, se habla de la calidad perfecta, se habla de Six Sigma, ¿no? Se habla de una elevada calidad. Entonces estamos siendo testigos de una aceleración sin precedentes en la carrera por tener una mejor calidad, pero la calidad no es el único aspecto, pues, ¿no? El otro problema en la vida, el ciclo de vida de los productos, que cada vez se encoge más, ¿no? Es decir, hablamos de vida útil de un producto no porque se acaba, sino porque se mantiene en el mercado sin competencia, ¿no? Entonces, antes fabricar un producto había que esperar 5, 6 o 10 años para que alguien pueda competir con él. Ahora no. Los productos cada vez tienen mayor competencia. Uno lanza un producto hoy y al mes ya alguien ha presentado un sustituto o un producto competitivo. Entonces el ciclo de vida se ha encogido, ¿correcto? Y eso también tiene que ver con lo que vamos a hablar. El otro aspecto es la automatización. Hoy se hablan de las plantas sin iluminación, es decir, todo automático. Entonces, la mano de obra directa, ¿cierto? Que era en una gran cantidad cuando se creó las industrias y los enfoques de manejo de costos, eso ya no es igual. Por eso es que la contabilidad de costos como que por allí está maquillando todo el tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque considera la mano de obra directa como un elemento base incluso para definir tasas de costos indirectos de fabricación. Y entonces estamos en un cálculo aritmético adecuado, pero matemáticamente mal desarrollado, ¿no? Y ese es un problema que también lo tenemos, producto de que ahora la mano de obra es de cuello blanco. Ahora se habla de gente que está manejando computadoras, ¿de acuerdo? Que son robots y necesitan pues gente capacitada. O sea, la mano de obra tiene que ser de otro tipo. El otro problema es la logística para acelerar el flujo de materiales, ¿no? Porque aparece el MRP, el plan de requerimiento de materiales, empieza a usarse las computadoras y ahora se habla de la manufactura sincronizada, que aún falta por definirla exactamente, porque la palabra sincronización implica mucho control, no solamente de push o de pull, sino de un control de cuello de botella, ¿no? Y entonces son detalles que, si bien es cierto, se discuten y hay metodologías logísticas como el DBR, aún necesitan un espacio de tiempo para desarrollarse adecuadamente, porque aquí la data, el proceso de datos es muy importante, ¿no? Aquí hay que controlar cómo se suelta el material para que el cuello de botella trabaje al ritmo que debe ir y que obligue a todo el mundo a trabajar a ese ritmo. O sea, aquí ya se van cambiando los enfoques equivocados sobre lo que se llama balancear una planta, por ejemplo, ¿no? El otro gran problema es también la rotación de los inventarios, ¿no? La rotación de inventarios negativos significa que todavía no produces, pero ya lo vendiste. Entonces, esa posibilidad ya existe ahora. Hay empresas que ya tienen su producción vendida de 3 años y aún no lo fabrican. Entonces, lograr eso es lo más conveniente. O sea, no fabriques algo que luego vas a tener que llenar almacenes. No es eso ahora, es otra tendencia.
Entonces, la carrera por obtener una ventaja competitiva se está acelerando y rápido. O sea, ya no es cuestión de tiempos buenos y tiempos malos. Ya no podemos utilizar el enfoque convencional de que hay que recortar gastos, que hay que despedir gente, ¿no? O sea, ese concepto equivocado de que yo apunto a los costos para mejorar mi productividad es una tontería, porque no nos lleva a nada, ¿cierto? Se ha demostrado que la única manera de obtener una ventaja competitiva es que la empresa empiece a vender cada vez más, ¿no? Nadie pone una fábrica para producir productos que vayan a un almacén a llenarlo, ¿cierto? Eso ya desapareció, aunque contablemente a veces conviene, porque si tú aumentas tu producción, entre comillas, pareciera ser que tus costos unitarios bajos, pero eso es mentira, esa es una falacia. Entonces, ¿cómo cambiamos esto? Bien, hay que empezar por algo. Si hablamos de competitividad, pues hay muchas ideas: tecnología de grupos, control estadístico de proceso, celdas de producción tipo U, cero inventarios, el just in time, la fabricación integrada, la manufactura sincronizada, la robótica, los círculos de calidad y los cero defectos, ¿no? Esta sopa de letras, ¿cierto?, nos dice, ¿y por dónde empezamos? Porque finalmente podemos estudiar just in time y nos damos cuenta que la manufactura sincronizada también quiere lo mismo, pero ¿por qué lo plantea de otra manera, ¿no? Entonces, tener ese punto de partida es un poco complicado. Sin embargo, creo que todo empieza si nosotros nos ponemos a pensar en la siguiente pregunta: ¿cuál es la meta? ¿No? ¿Cuál es la meta de una empresa? ¿Cuál es la meta de la carrera que vas a emprender? ¿Mejorar el servicio al cliente? ¿Una mayor participación en el mercado? ¿Hay que reducir costos? ¿Hay que mejorar la calidad? ¿Cierto? Supervivencia, porque si estamos pensando en eso, probablemente estaríamos buscando, ¿cierto?, buscando formas de enfocarnos en una meta. Porque, ¿qué es lo que realmente estamos tratando de lograr en nuestros negocios? Por ejemplo, ¿aportaron a la compañía su dinero los inversionistas y sus esfuerzos los empleados con la intención altruista, por ejemplo, de darle un mejor servicio a sus clientes? ¿O lo hicieron porque deseaban el prestigio de tener la mayor participación en el mercado? ¿Querían presumir que tenían costos más bajos que los de la competencia? ¿Sería la meta de estos inversionistas y empleados disfrutar del orgullo de tener los productos de mejor calidad? ¿Será probable quizá que hayan invertido su dinero y sus esfuerzos en crear una compañía para que solo sobreviva? No lo creemos, ¿verdad? Todos estos objetivos pueden ser medios útiles para lograr la meta de la compañía, pero no son en sí la meta. Nosotros creemos que la meta de una empresa manufacturera es una y solo una: ganar dinero en el presente y también en el futuro. Todos ponemos una empresa porque queremos ganar dinero, hoy y siempre. Cuando sabemos cuál es nuestra meta, sabemos si estamos caminando hacia ella, pues, ¿no? Porque si es así, entonces la única manera de ganar dinero es vendiendo, no es ahorrándolo, ¿no? Cuando nosotros estamos pensando en costos, estamos pensando en ahorrar dinero. Pero nuestra meta no es ahorrar dinero, es ganar dinero. La única forma de ganar dinero es vendiendo, ¿cierto? Entonces deberíamos estar concentrados en vender en lugar de estar concentrados en costear. No digo, ojo, no estoy diciendo que podemos olvidarnos de los costos. No, no estoy diciendo que no debemos controlar los costos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la razón de una empresa no se ha creado una empresa para ahorrar dinero o para no gastarlo,
se ha creado una empresa para ganar dinero. O sea, la meta es ganar dinero. Entonces la pregunta es, ¿y cómo mido si estoy ganando dinero? Ah, bueno, indicadores, correcto. La contabilidad creó 3 indicadores: la utilidad neta, el ROI o retorno sobre la inversión y el cash flow, flujo de efectivo. Correcto. Muy bien, entonces nos preguntamos, estamos en esa ruta, pero ¿cuál es el problema con estos indicadores? Si nos tomamos unos minutos en pensar, nos daremos cuenta que tenemos un problema ahí. La contabilidad crea el famoso cierre contable. Cuando nosotros hacemos un cierre contable, recién sabemos cómo fue nuestra utilidad, nuestro ROI y nuestro cash flow. La pregunta es, ¿podemos corregir algo allí? La respuesta es no, porque ya pasó, ¿cierto? Todos conocemos los indicadores para saber si estamos ganando dinero. Una empresa necesita ganar utilidades, que el indicador absoluto de si se está ganando dinero, pero ¿basta con tener utilidad neta? ¿No? Si una empresa gana 10 millones de dólares, la pregunta ¿es bueno o es malo? Claro, si hubiera invertido 20, sería bastante bueno, pero si lo hubiera invertido 200 millones, sería bastante malísimo, ¿no? Necesitamos un indicador adicional que muestre cuánto dinero hemos ganado con respecto al dinero que invertimos. Entonces ahí está el ROI. ¿Estos 2 indicadores pueden ser suficientes? Pero a muchas empresas la amenaza de quiebra les ha recordado en forma contundente que también existe un indicador de supervivencia. Por ejemplo, el cash flow. Entonces entramos a un proceso, ¿cierto? Complicado de entender. Resulta que hay que buscar un puente, pero la pregunta, ¿está fatalmente habilitado el puente de los costos? A veces decimos, costos más intuición. Eso es lo que se hace ahora, ¿no? Por eso es que nosotros hablamos de maquillar, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos, los que estamos en planta sabemos que cuando quieres que tus costos unitarios bajen, aumentas tu producción, porque estás compartiendo tu CIF, tu costo indirecto de fabricación, y ese es un problema que a la larga miente sobre cómo está la situación. Así que el concepto de costos estorba para obtener una mejor calidad. Entonces, ya estamos entrando en esto de ventaja competitiva, pues no es que me quiera salir del asunto, ¿cierto? Yo dije que les iba a presentar un esquema de ventaja competitiva distinto a lo que ustedes han conocido. La carrera por la ventaja competitiva nos está obligando a reducir mermas, a mejorar la calidad. La calidad es el número 1, lo que significa que permitirá toda inversión que implique mejor la calidad. Ahora, ¿qué pasa con la alta rotación? Por ejemplo, el concepto de costos nos impide lograr una ventaja competitiva a través de una elevada rotación de inventarios. Por ejemplo, cuando la rotación de inventarios es mínima, bueno, hay que hacer la inversión. Miren, yo voy a ahorrar 2 millones y le quiero invertir 2 millones, lo hago. Pero si yo voy a ahorrar 1 millón y voy a invertir 2 millones, como que la cosa no me llama la atención. Pero si yo voy a ahorrar medio millón invirtiendo 2 millones, no lo hago. Entonces, cuando la rotación de inventario es muy alta, la decisión es no hacerlo. Increíble, pero cierto. La gente decide en función al enfoque de los costos. La contabilidad del throughput creó, la teoría de restricciones, creó 3 indicadores. Pero esos indicadores, a diferencia de los otros 3 que acabamos de ver, son indicadores de proceso. ¿Y qué significa eso? Que los podemos obtener en el transcurso de la producción. Throughput, inventario y gasto. Ya hemos en otra conferencia hablado sobre ellos, así que voy a mencionarlo solamente. El throughput es la velocidad a la que el sistema genera dinero, pero a través de las ventas. Por lo tanto, una venta a crédito no es throughput porque no ha ingresado dinero.
Inventario es todo el dinero que el sistema invierte en la adquisición de cosas que pretende vender. O sea que allí no solamente está la materia prima, los productos en proceso, los productos terminados. Está todo lo que tiene la empresa inventariado, que lo puede vender. Un edificio, una casa, un auto, una maquinaria. Gastos de operación es todo lo que el dinero que el sistema gasta en transformar el inventario en throughput. Y ya está. Es decir, ahí están la mano de obra, está el sueldo del gerente, la secretaria, la luz, el agua, el teléfono, los impuestos, etcétera. Todo lo que la empresa gasta. El gasto operacional no es del producto, el gasto operacional es de la empresa. Este nuevo enfoque hace que las cosas cambien. Ese throughput que ustedes tienen solamente resta el precio en que yo lo vendo del gasto que yo tengo para proveer el producto. Eso hace la diferencia. Y aunque eso podría ser tema de otra conferencia, me gustaría que ustedes entiendan algo. Acá hay un impacto directo. ¿Ok? Cuando se incrementa el throughput sin afectar los inventarios ni los gastos, la utilidad neta, el ROI y el cash flow se incrementan. Es decir, reducir los inventarios solo hace que se incremente el retorno, porque el ROI es, en este enfoque sería toda la utilidad sobre toda la inversión. Así que si tu denominador disminuye, pues tu ROI va a ser más alto. Y obviamente vas a tener más flujo de efectivo, pero no tiene impacto directo sobre la utilidad neta. Así que este juego de cositas tienen que ver con un término. ¿Cuál es? El inventario. O sea, el inventario es el eje que se encarga de controlar esta ventaja competitiva. Así que vamos a ir ahora sí al grano, ¿cierto? ¿Quién tiene la razón? ¿Nuestros sistemas financieros o los japoneses? Esa palabra de cero inventario. ¿Por qué dan tanto énfasis en reducir inventario los japoneses? ¿A qué inventarios se están refiriendo? A los inventarios en proceso. Por ahí vamos a apuntar. Hay 6 aspectos que podemos usar o emplear para hacer ventaja competitiva manejando inventarios. Esta es la novedad que les traigo hoy. En producto hablamos por calidad y por ingeniería. Ojo con eso, y luego lo vamos a explicar. En precio, porque vamos a tener mayores márgenes y porque vamos a tener una menor inversión por unidad. Si hablamos de capacidad de respuesta, es porque vamos a poder hacer un cumplimiento puntual y porque nuestros tiempos de entrega van a ser más cortos. Podemos ganar ventajas competitivas teniendo mejores productos, precios más bajos y respuestas rápidas. Vamos, ¿y cómo se hace eso? Mire, sencillo. Vamos a poner un ejemplo y luego lo vamos a poder mirar en una hoja de Excel. ¿Qué pasa? Por ejemplo, tenemos un proceso de fabricación así como está aquí. Tenemos una estación D que empieza su trabajo y demora 3/4 de hora por cada unidad. La empresa B, 1/10 de hora por unidad. El área C, 1 hora. El área B, 1/10 de hora. Y el área A, otra vez, a media hora. ¿Ok? Quiere decir que el producto fluye en estas estaciones. Y resulta que hay un pedido de 1000 unidades. Lo que significa que este le va a llevar 750 horas. Esta le va a llevar 100 horas. Esto le va a llevar 1000 horas, 100 horas y 500 horas. ¿Correcto? Vamos. ¿Y cómo funciona eso? Simple. O sea, las estaciones van turnándose el trabajo. ¿No? Yo les voy a poner aquí en Excel, en ejemplo símil de 1000 unidades. Aquí está.
¿Ok? Las 1000 unidades son 750 horas, así que la estación D empieza a las 0 horas, las 1000 unidades, y las termina a las 750 horas. ¿Ok? Lo que significa que B empieza su trabajo a las 750 horas, y como va a demorar un décimo, sería 100 horas, así que termina a las 850 horas. C, que demora 1 hora, necesita 1000 horas para hacer el trabajo, así que si empieza a las 850 horas, a las 1850 horas habrá terminado su proceso. Para dejarle a B que vuelva a operar lo que tiene que hacer en 100 horas más, lo que significa 1950 horas. Y finalmente A termina su trabajo en media hora por cada producto, lo que significa que va a necesitar 500 horas, un total de 2450 horas. Si yo tengo 24 por 7 en el mes, suponiendo que no descanso, el sábado ni domingo, y son 4 semanas por mes, o sea, yo tengo por semana 24 por 7, por 4 semanas serían 672 horas, necesito algo de 4 meses para terminar estas 1000 unidades. Ojo, si ustedes estuvieron en una conferencia anterior, seguramente recordarán los eventos dependientes y las fluctuaciones estadísticas. Sin considerar que Murphy ataca, pensamos que en 4 meses entregamos el producto. Eso es lo que estamos mirando aquí. Correcto. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en una fabricación en donde yo reduzco esas 1000 unidades en lotes de 200? Miren lo que ocurre. Miremoslo básicamente en Excel. O sea, van a ser 5 lotes de 200, lo que hace 1000. ¿Ok? Así que el primer lote de 200, aquí están los 5 lotes. El primer lote de 200, como son 3/4 de hora, requiere 150 horas para hacer 200 unidades. ¿Ok? Lo que significa que D estará soltando sus primeros 200 unidades a las 150 horas y puede empezar las otras 200 unidades a las 150 horas. Y como le va a demorar 150 horas, su segundo lote lo está sacando a las 300 horas, para entonces ya lleva 400 productos desarrollados. Y así creo que se entiende fácilmente que B empieza a las 150 horas y como demora un décimo, son 20 horas por las 200 unidades, quiere decir que a las 170 horas él está trabajando, habrá terminado el primer lote de 200, lo que significa que a partir de ahí está libre para empezar a trabajar, pero como el segundo lote que está trabajando D ha demorado hasta las 300 horas, recién B empezará a trabajar a las 300 horas. Pero igual, a las 320 ya habrá terminado. Eso pasa con C, que ha recibido su primer lote de 200 a las 170 horas, y como demora 200 horas, son 370 horas. Lo que significa que B empezará a las 370 horas y terminará. Si nosotros seguimos la lógica, observen aquí, 370 más 20 más 100, 490. Hasta aquí llevamos 200 unidades. Ojo con lo que estoy diciendo. ¿Ok? Si seguimos la secuencia lógica, por eso es que ustedes ven por aquí algunos if, ¿cierto? Porque hay que ver, pues, si la estación está ocupada o la otra estación no la ha entregado aún, tiene que esperar, como es el caso de B en este caso, ¿no? Y así, ¿verdad? Pero miren la sorpresa. Estamos terminando el lote de 1000 unidades, de 200 en 200, lo hemos terminado en 1290 horas. ¿Ok? Si hacemos esta diferencia
con lo que se hizo en el lote anterior, cuando hacíamos el golpe de 1000, ¿cierto? Eran 2450 horas. Miren aquí, F8. Aquí está F8, está la fórmula. Yo he tomado la diferencia. Hemos bajado el tiempo en 47%. Es decir, si tú fabricas un lote de 1000 y ese 1000 lo divides en lotes de 200, tu tiempo de proceso disminuye casi a 2 meses. O sea, solo por reducir tu lote de transferencia de 200 en 200. Imagínate si lo hacemos de 100 en 100. Ahora imagina si lo hacemos de 1 en 1. ¿Ok? Entonces, en primera conclusión, lotes de transferencia más cortos, tiempo de procesamiento totalmente reducido. ¿Correcto? Lo que estamos viendo, yo no estoy inventando nada, ¿cierto? Estoy desarrollando un ejemplo para que ustedes lo puedan observar y darnos cuenta que es así. Correcto. Entonces alguien pregunta, un momento, pero hemos hablado de 6 ventajas competitivas. Bien. Así que empecemos hablando una por una, pues. Empecemos primero a hablar de la calidad. ¿Cierto? Deming le enseñó calidad a los japoneses, ¿no? Y Deming no era japonés. El control de calidad debería utilizarse para verificar los procesos, no los productos. Al defecto se le trata no como un problema por el cual haya que culpar a alguien. Esa filosofía de quién desapareció con los japoneses. Ellos cambiaron la filosofía del quién por la filosofía del qué. Por eso dice bien claro ahí, al defecto se lo trata no como un problema por el cual haya que culpar a alguien, sino que los defectos deben ser percibidos como joyas, ahí está mal escrito, disculpen, como joyas precisas, para que nos pueda ayudar a encontrar las limitaciones. Es decir, hay que agradecer que aparezca un problema, porque nos va a permitir solucionarlo. Entonces alguien dice, un momento, ¿y cómo es que la calidad es mejor cuando los inventarios son bajos? Ah, esa es una muy buena pregunta. ¿Qué pasa cuando yo tengo inventarios altos? Imaginemos, vamos a nuestra hojita, imaginemos que encontramos un defecto aquí, en este puesto de trabajo, en la estación B, pero en la parte segunda, cuando ya B ha recibido lo que C ha trabajado. Detectamos un error de calidad. ¿Cuántas horas han pasado? 1950 horas. ¿Creen ustedes que podemos reaccionar a 1950 horas? Yo creo que no. ¿Qué hubiera ocurrido si el defecto lo encontramos cuando el lote es más pequeño? A las 390 horas ya encontramos el error. ¿Qué es más fácil? ¿Recuperar 390 horas o recuperar 1950 horas? De hecho, recuperar 390. Así que cuando tus lotes de producción son cortos, tus defectos por calidad los detectas más rápido. Por lo tanto, puedes reaccionar más rápido. Eso es una ventaja. En inventarios altos, el daño se detecta después de meses. ¿Qué probabilidades hay de localizar la causa? Es bien difícil, porque, insisto, tenemos que buscar qué causó el problema, no quién, qué causó el problema. En cambio, cuando el daño se detecta en un proceso que aún está en operación, podemos corregir el problema. Porque el objetivo no es encontrar el problema,
es eliminar la causa. No se olviden que durante varias conferencias yo he mencionado la prospectiva. El asunto aquí no es limpiar lo que se ensucia, sino es evitar ensuciar. Esa prospectiva hace que se pueda aplicar la famosa manufactura esbelta, porque de nada, no podemos hablar de 5S, de Poca-Yoke, de Yacentay, no podemos hablar nada de eso si no tenemos claro de lo que es la prospectiva. Es decir, el error no tiene que ocurrir para que lo soluciones. El error nunca debería ocurrir. Y la única manera de saberlo es entendiendo la causa de un problema, no echando la culpa a alguien. Así que ya sabemos que podemos obtener ventajas competitivas en el manejo de la calidad porque los daños se detectan a tiempo y se encuentra la causa que ocasionó el problema. No podríamos hacerlo cuando ya pasó demasiado tiempo y tampoco podríamos recuperarnos frente a ese problema. En ingeniería es algo similar. ¿Qué es la ingeniería? El cambio del producto. Ustedes saben que los clientes son rápidamente cambiantes, ¿correcto? Bueno, si podemos ofrecer productos que tengan las más recientes funciones y atributos que desea el mercado, definitivamente podemos obtener una ventaja competitiva. Entonces, cuando yo tengo un alto inventario, el producto mejorado estará disponible después de varios meses, después de que se haga el cambio de ingeniería. En cambio, cuando los inventarios son bajos, podemos reaccionar. O sea, el primer lote salió y el segundo lote lo podemos cambiar porque hemos hecho ingeniería. Pero ese segundo lote, para seguir nuestro ejemplo, lo estamos botando empezando a desarrollar a las 300 horas, a las 490 horas. En cambio, cuando hemos terminado el lote de 1000, hemos tenido que esperar 4 meses para terminar. O sea, ese lote ya no lo podríamos cambiar. En cambio, acá sí tenemos la posibilidad de cambiarlo. ¿Ok? Entonces, por ese lado, tenemos otra ventaja competitiva. El producto mejorado estará disponible en menos de 2 semanas. ¿Ok? Muy bien. Ahora hablemos de precio. La compañía que tenga más márgenes más altos va a poder ser flexible para dar precios selectivamente más bajos. Miren, en mi experiencia, cuando uno maneja la contabilidad del throughput, el throughput por su naturaleza definitivamente es un margen mayor que el famoso margen unitario del que estamos acostumbrados a ver en la contabilidad de costos. Y ese margen alto sirve para generar ventaja competitiva. Según Murphy, la ley de Murphy, si tiene que planear y adoptar medidas preventivas de todos modos, voy a necesitar horas extras. ¿Y eso qué implica? Más costo. Bueno, veamos pues, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo tengo inventarios altos? ¿Qué pasa si Murphy por ahí ataca? Un producto no llegó, una máquina se malogró, se enfermó el obrero capacitado en manejar la máquina especial, ¿cierto? La materia prima no está con las características de calidad que necesitamos, qué sé yo. ¿Qué hace Mercadotecnia frente a la competencia? Tiene que promover un pedido de entrega no en 4 meses, en 3 meses para poder competir, porque si no, no gana la licitación. Entonces, ¿qué hace la planta para terminar? Horas extras. En cambio, cuando yo tengo 2 meses frente a 4 meses, 2 meses, puedo ofrecerlo en 3 y tengo un mes. Eso se llama buffer, o sea, amortiguador. Y si han estado en una conferencia anterior, hemos hablado sobre la importancia de un amortiguador. Yo amortiguo ¿qué? La fluctuación estadística, es decir, en castellano, que Murphy ataca. Si Murphy ataca, no hay problema, tenemos un mes
porque Mercadotecnia ofreció el producto en 3 meses y yo lo voy a terminar en 2. ¿Cierto? ¿Cómo sentimos nosotros cuando somos clientes que nos dicen tu producto llegará en 3 semanas y te lo entregan en la semana? ¿Verdad que te sientes mejor? ¿Verdad? Entonces, eso mismo podemos hacer. Esa es una ventaja competitiva. También, en el precio, podemos manejar una menor inversión. Por ejemplo, lo común es escuchar esto: yo no puedo terminar mi cuota mensual porque hay un pico de sobrecarga en las operaciones finales. De nuevo, hay que comprar más maquinaria, hay que meter más recursos. Esos son los lamentos más comunes de cualquier planta. ¿Qué ocurre cuando tenemos inventarios altos? La última operación, insisto, si me han seguido en las conferencias, está recibiendo las fluctuaciones de todas las estaciones anteriores. Entonces, las presiones empiezan a aparecer siempre en la última estación. Yo trabajé en ensamble, siempre nos echaban la culpa de todo. Porque el ensamble es la última estación, es la que va a juntar todos los elementos que vienen de las otras estaciones. Y ahí hay fluctuaciones que se van transmitiendo. Ya hemos demostrado en algún momento que las fluctuaciones no se promedian, se acumulan. En cambio, cuando yo trabajo con un bajo inventario, la carga es más uniforme. En la última operación no tengo que requerir ninguna inversión adicional. Ya tengo una cuarta ventaja competitiva. Una quinta ventaja competitiva es el desempeño puntual. ¿Qué escuchamos? No podemos cumplir la fecha de entrega porque nuestros proveedores no son confiables. No cumplimos con la fecha de entrega porque nuestros clientes cambian de opinión continuamente. Son los dos pretextos más comunes. ¿Qué ocurre cuando tengo un inventario alto? Cuando yo tengo un inventario alto, mi validez de los pronósticos caducan. Porque todos los que estamos aquí sabemos que los pronósticos o las predicciones tienen que ser en periodos cortos. Entonces, si mi pronóstico es de periodos cortos y mi producción son de periodos largos, la validez del pronóstico ya no importa. En cambio, cuando tengo inventarios bajos, todavía mi pronóstico lo puedo ir corrigiendo. Por eso dice acá, se comienza la producción con base en una suposición. Oscilamos entre un excedente de inventario de mercancía terminada y un incumplimiento, ¿verdad? En cambio, cuando yo tengo un inventario más bajo, comienzo la producción porque tengo conocimiento de mi pronóstico y mis pronósticos aún están dentro del proceso que yo he hecho. Yo he planificado un pronóstico de 6 meses y estoy vendiendo mis productos en 2 o en 3 meses. Lo que significa que puedo hacer algunas correcciones. Por eso es que hoy, en estos tiempos, cuando se manejan inventarios bajos, mis pronósticos pueden ser más dinámicos, suavizados, por ejemplo, ¿no? Los más comunes es suavizar. De tal manera que cuando tuve más, lo bajo, cuando tuve bajo, lo subo. Eso lo puedo hacer porque tengo la opción de controlar, porque mis procesos los tengo desarrollándose antes y no finalizan antes de mi validez de pronóstico. La otra ventaja competitiva es porque puedo entregar, los tiempos de entrega cotizados siempre son más cortos, ¿no? Miren, si yo le digo a un cliente, mira, tú necesitas 1000 unidades, pero no te voy a entregar las 1000 unidades, pero te voy a entregar de 200 en 200 cada semana o cada 2 semanas, ¿verdad? A que le digas, sí, te voy a atender 1000, pero me va a demorar 4 meses. Entonces, no, él va a buscar otro cliente, otro proveedor. Pero si yo le digo, te voy a entregar las 1000 unidades, pero te las voy a entregar de 200 en 200, pero te van a llegar a tiempo. Entonces,
los tiempos de entrega están empezando a desempeñar un papel cada vez más importante en la carrera por la ventaja competitiva. Por ejemplo, el gerente de una planta que cerró, su frase era: mis clientes jamás se quejaron, hasta que la competencia inició una guerra desleal. ¿A qué le llaman una guerra desleal? A que te entreguen los productos que tú ofrecías en 4 meses, que ellos lo entreguen en 2. Es simplemente criterio, que acabamos de demostrarlo. Es solapar los tiempos para poder procesar. Imagínense que ahora ya se entiende por qué metodologías de arrastre funcionan, porque funcionan al ritmo del mercado. Quiere 1, yo le doy 1. Quiere 10, yo le doy 10. Entonces fabrico en función a esa cantidad y mis lotes grandes ya no tienen sentido acá. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los niveles de inventarios altos? Los tiempos totales de producción son proporcionales a los inventarios, ¿cierto? ¿Y cuál es el problema? Que no tengo margen. Es decir, si Murphy me ataca, yo no tendría cómo reaccionar. Esos 4 meses se pueden convertir en 5. Y para que no se conviertan en 5, creo horas extras. En cambio, cuando tengo lotes más pequeños, tengo tiempo de entrega mucho más cortos. El ejemplo que ustedes acaban de ver en Excel se hace en una operación de 1000 unidades. Imagínense de 200 en 200, vuelvo a insistir, imagínense de 100 en 100. Entonces vamos a tener ya no 5 lotes de 200, sino 10 lotes de 100, pero el tiempo se va a reducir. Y eso es real, eso no es un invento. Entonces, lo que traíamos en esta exposición es 6 maneras de de obtener ventaja competitiva solamente reduciendo inventarios. Entonces, la solución para obtener una ventaja competitiva que es ineludible, aquí no hay nada inventado. O sea, si yo reduzco mis inventarios en procesos y mis lotes de transferencia son más cortos, yo tengo 6 maneras de obtener ventaja competitiva. Mejor calidad, respondo a la calidad, cambio mi ingeniería, puedo proporcionar mayores márgenes porque no necesito horas extras, hago una menor inversión por unidad, ¿cierto? Puedo cumplir puntualmente porque si Murphy ataca, tengo mi colchón de seguridad y tengo los tiempos de entrega cotizados más cortos. ¿Bien? De eso se trata, señores. Entonces, no es la ventaja competitiva de Michael Porter o la ventaja que ofrece Chaikin con su modelo de negocio, la estrategia del Océano Azul, que lo ven ustedes en el Circo del Sol, en Starbucks, que son empresas que innovaron con un comportamiento distinto, porque se enfocaron en los no clientes. El Circo del Sol cambió toda la temática y ustedes ahora ven un circo que hace cosas que no hacen los circos convencionales. Eso es lo que planteaba Chaikin. Bueno, yo no estoy hablando ni de uno ni de otro. Estamos viendo la ventaja competitiva solamente reduciendo inventarios. Y creo que con esto se ha podido demostrar lo que traíamos el día de hoy. Bien, señores, como siempre, es un gusto estar con ustedes, tratar temas que ayuden, y espero que sí, a los que asisten y a los que pueden ver estas conferencias y un poco adoptarlas en sus compañías. Créanme que si esto lo adoptan en su empresa, de hecho, van a obtener las respuestas que hoy las hemos mencionado. Soy el ingeniero Walter Moncada y me despido hasta la próxima semana. Espero encontrarles el próximo viernes con un tema también de esta naturaleza interesante para manejar nuestra gestión de la cadena de suministros. Como siempre, un placer. Nos vemos en la siguiente semana. Hasta pronto. Gracias.